Franco, ese hombre, una de las películas emblemáticas de la dictadura, el caudillo salvaba a nuestro país de males indecibles y gracias a su buen hacer eran conjuradas las noches tenebrosas que amenazaban a la España por culpa de la anti-España que había que exterminar. Rajoy, ese hombre, en esta legislatura miró hacia atrás y vio que todo amancillado de anciana habitación eran despojos y entendió que había que renovarlo todo. No estaría mal si no pensáramos que España llegó muy tarde al Estado social y ha salido demasiado pronto y nos tememos que esta Europa, que está mirando con miedo a China, está estableciendo un nuevo contrato social sin derechos y con autoritarismo. Seguramente esta es la legislatura más importante desde que se reinauguró la monarquía parlamentaria con la estirpe de los Borbones. Seguramente no ha habido otra legislatura donde se hayan implantado con mayor fortaleza las pautas de una nueva democracia sin Estado social, seguramente con un Estado de Derecho bastante disminuido y de la misma manera con un Estado democrático que no sabemos si merecerá ese nombre. Si uno mira la legislatura de Rajoy, parece que la noche que quería alumbrar la ha convertido en una noche que promete quedarse durante mucho tiempo, a no ser que los ciudadanos se conviertan en relámpagos. En fin, Rajoy, ese hombre. En la tuerca de hoy apuramos las semanas antes de la campaña electoral para hacer balance de la legislatura. 1.490 días de gobierno en donde el Ejecutivo ha tenido que gestionar la que quizás ha sido la situación económica más compleja en democracia. En 2011 la crisis económica dejaba a más de 4 millones de personas sin trabajo y los mercados de deuda asfixiaban la capacidad de intervención del Estado. En este sentido, las directrices del gobierno de Rajoy se sirvieron de políticas de austeridad para promover una reforma del Estado, un reordenamiento de la estructura y de las competencias que ha tenido una fuerte contestación social, tanto por legislar sin consenso con otras fuerzas como por las restricciones en materia de política y derechos sociales. Hoy, en Enclave Tuerca, ponemos negro sobre blanco en la legislatura de Rajoy. Elecciones a un mes escaso y conviene clarificar de qué estamos hablando. Para eso tenemos una mesa, como siempre, de lujo. Nos acompaña Manolo Monereo, analista político. Manolo, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme, Juan Carlos. Está con nosotros también nuestro compañero Julio González, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid. Julio, muchísimas gracias. También está con nosotros Olga Rodríguez, periodista. Un gusto tenerte aquí, Olga. Un placer. Y también otro lujo no menos relevante, nos acompaña Rosa María Artal, también periodista y escritora. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Cierra la mesa Ramón Espinar, senador de Podemos. Pensaríais que íbamos a empezar con una pregunta fácil, pero no. Quiero empezar con una pregunta difícil para que en un minuto entremos en materia. ¿Qué cosas ha hecho bien el gobierno de Rajoy? Manolo. Depende de qué punto de vista, ¿no? Para la mayoría de la sociedad, para la gente común y corriente, ha sido seguramente un presidente nefasto que nos acaba de recordar que estamos cambiando de régimen sin cambiar de régimen. Porque yo creo que esa es la clave de lo que se va a debatir esta tarde, noche, es eso. Estamos cambiando de régimen económico, político y social sin cambiar de régimen. Y en segundo lugar, para las clases dominantes, para las fuerzas que hoy y desde siempre organizan la vida de este país, la cosa ha funcionado muy bien. Hay una razonable paz social, se ha cambiado el modelo político, se ha cambiado el modelo social, se está cambiando aceleradamente el modelo económico, sin grandes costos, y es más, ya tienen hasta la alternativa a Podemos, con lo cual se puede decir que los que mandan muy bien y los que obedecemos sumisamente muy mal. Gracias, Manolo. Julio. Sí, yo creo en la misma línea de lo que decía Manuel. Para la mayoría ha sido muy mala legislatura, para unos pocos ha sido una excelente legislatura. Ha sido una legislatura donde se ha abortado el debate político, ha sido una legislatura donde, por tanto, no ha habido confrontación política en el sentido más amplio, más extenso posible. Ha habido una reordenación económica que ha permitido favorecer a los poderosos, ha habido una reordenación de las competencias que ha modificado el modelo de Estado y ha recentralizado mucho, y ha habido una capacidad muy grande para hacer de la mentira un gran arte político, lo cual yo creo que todo esto lo han hecho muy bien. La cuestión, claro, es que un gobierno que hace eso y que se puede jactar de eso como grandes logros económicos, pues es un gobierno
que a mi juicio es un gobierno indecente para un país, para este o para cualquier otro. Olga. Bueno, es un gobierno que desde el principio ha intentado parar esos deseos y esa necesidad de cambio y de transformación para convertirla en restauración, y en algunas cuestiones no le ha salido mal. Es el presidente del plasma, es un presidente que ha evitado todo debate porque sabe que tiene todas las de perder, y por lo tanto llevamos 4 años viendo cómo en las ruedas de prensa apenas hay preguntas, como mucho 2 preguntas, y cómo se zafa y se esconde de absolutamente todo. Esa es su estrategia comunicativa, o no comunicativa, más bien. Por lo demás, pues de cara a esa pequeña élite para la que gobierna, bien, de cara al resto y a la mayoría, pues no hay más que ver el rescate bancario, los sobresueldos del PP, los recortes, la ley Mordaza, la reforma laboral, todo eso mal. María. En la misma línea, o sea, yo creo que la mayor virtud de Rajoy es que es absolutamente coherente con lo que él quiere. O sea, es una persona que solo piensa en sí mismo, lo primero en él, en lo que él desea y en lo que él quiere lograr, y en su pequeño grupo, y eso lo ha hecho estupendamente. A todos esos recortes que estamos hablando, a ese fomento de la desigualdad, que es importantísimo, él cree en la desigualdad y así lo escribió, y entonces ha logrado la mayor desigualdad posible en todos los ámbitos. No solamente hay una mayor desigualdad económica, sino que hay desigualdad en los seres humanos, pero también entre hombres y mujeres se ha producido una enorme involución. Y lo que más ha logrado para él y para su grupo es fomentar como la desesperanza, como decir, aquí no se puede hacer nada, y eso al final lo ha logrado. Esto es lo que tenéis, no hay esperanza. Ramón. Buena parte de la teoría económica más relevante dice que de cómo se gestiona una crisis se deriva la siguiente. Sí. De cómo se ha salido de la crisis anterior se derivará la siguiente. Creo que en política hay algunos elementos que tienen también que ver con eso. Creo que lo mejor de Rajoy no es nada que le haya hecho, sino el resultado de su gestión. Lo mejor de Rajoy es que ha cerrado en falso una crisis política y una crisis de representación, la ha cerrado con más autoritarismo, con menos mirar a la ciudadanía y con menos democracia, y que eso lleva en sí mismo el germen que plantamos el 15M, el germen de un modelo de ciudadanía que ya no se parece a la de los últimos 30 años, un modelo de ciudadanía que le había perdido el respeto a la política y que lo ha recuperado el respeto por la política, vuelve a participar, vuelve a querer pues que las instituciones sean instituciones que dialogan con la ciudadanía y que escuchan a la ciudadanía, y que ya no estamos más dispuestos a regalarles a unos señores que salen por la tele gestionarlo de todos. La recuperación por parte de la ciudadanía de la política como el ejercicio, como el campo en el que ejercitar sus intereses y no regalársela más a los poderosos, creo que es una buena cosa de los últimos 4 años. Ya nadie confía en delegarle a políticos como Rajoy la política, y eso es una buena cosa. Es un poco optimista, ¿no? Yo creo que sí que es cierto que esta legislatura ha sido un punto de inflexión en la medida en que el 15M surge también porque hay un freno del ascenso social. Es decir, en nuestro país ocurre que hay una generación que tiene absolutamente claro que va a vivir peor que sus padres, hay una amenaza de rescate, hay una crisis que afecta al conjunto de Europa, y el planteamiento de Rajoy es, bueno, me presento con un programa electoral, lo incumplo, pero va a ser para el bien del conjunto de la ciudadanía. Manolo, querías decir. Sí, quizás la pregunta que habría que hacerse es cuándo comenzó esta legislatura, ¿no? Porque a lo mejor merece la pena, nos da una pista, ¿no? Como siempre los problemas de método, ¿no? Porque esta ha sido una legislatura muy larga, larguísima. Se ha aprovechado hasta el final, ¿no? Pero ¿cuándo comenzó esta legislatura, ¿no? Yo creo que esta legislatura demuestra muy bien el tipo de poder que se ha ido construyendo en el país. Comenzó el día 5 de agosto de 2011, gobernando Zapatero. Ese día que Zapatero cumplía años, estaba absolutamente, yo diría que consternado, porque estaba recibiendo a un cartero, le iban a mandar una carta. Esa carta se la estaban escribiendo Mazo, Fernández Ordóñez y Trichet. Y en esa carta le dijeron, si usted no hace lo que lo mandamos, hundimos a España. ¿Por qué creo que...? Porque ahí comenzó la legislatura. Es decir,
Yo creo que hay una gran continuidad con la política de Zapatero y de Zapatero de esta parte y la de Rajoy de esta parte con lo que ha ocurrido en el país. Es decir, no hemos dado de cuenta de golpe, primero, que este país no es un país soberano y que las decisiones importantes ya no se toman aquí. En segundo lugar, nos hemos dado cuenta de que nuestras libertades son libertades prestadas, limitadas, según los grandes criterios económicos dominantes. Y en tercer lugar, nos hemos dado cuenta que no están cambiando el propio régimen político. Lo que estamos viviendo, se ha hablado de golpe de Estado, se ha hablado de muchas cosas desde ese día, pero fijaros bien en lo siguiente. El día 5 comienza un golpe de Estado en Italia, liquidando a Berlusconi, un presidente excomunista, que lo quitan de en medio, y ponen a un hombre de Goldman Sachs como Mario Monti. Inmediatamente después a un señor se le ocurre decir, llamado Papandreou, que va a hacer un referéndum y dura 24 horas. Y ponen al frente de ese país a un tal Papadimos. Ese Papadimos es el mismo que hizo las cuentas malas, que hoy sabemos que eran falsas, otro hombre de Goldman Sachs. Y luego aquí nos encontramos un presidente que curiosamente le escribe una carta que es un ultimátum, un chantaje, tipo Michael Corleone, y le escribe la carta no solo Trichet, sino el presidente, puesto por él, del Banco de España, conocido militante socialista, llamado Fernández Ordóñez. Es decir, en ese momento lo que nos damos cuenta realmente es que la ciudadanía, sus derechos y sus libertades están en peligro por unos poderes inmensos que están controlando nuestra vida colectiva. Lo que ha hecho Rajoy es darle coherencia y continuidad a esa política, llevándolo al punto más alto, donde se va a cambiar, insisto, el modelo social. Ya se ha cambiado el modelo social, se está cambiando aceleradamente para peor el modelo económico, y ahora estamos viviendo una crisis de régimen que terminará con una crisis existencial del Estado. Lo de Cataluña no es una poca cosa, por eso el balance de Rajoy es muy largo. Ahora entramos. En cualquier caso, sí que parece que una cierta dictadura financiera parece que existe, ¿no? Y que cuando algunos jueces hablan de terrorismo financiero, parece que saben de lo que hablan. Vamos a escuchar a Rajoy en nuestro rescate bancario. No va a haber ningún rescate de la banca española. España ha aceptado el rescate para sanear su sistema bancario. Tras la reunión del Eurogrupo, que ha durado 3 horas, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha anunciado que el gobierno español ha solicitado el rescate financiero a la Unión Europea. Lo gracioso es que igual que Esperanza Aguirre sigue diciendo que no hubo tropas en Irak, no sé qué sacó Zapatero en aquel momento, siguen insistiendo en que no hubo rescate. Sí, no hubo rescate, pero en las cuentas públicas sí tenemos el rescate. Es decir, que lo curioso es que, huyendo a un instrumento manipulable, muy manipulable, y que el ejemplo que ponía antes Manuel de Papademos en Grecia, tremendamente manipulable, pero claro, ahí está que hemos subido la deuda pública y que ahora la tenemos en el 100%, esencialmente como consecuencia del rescate financiero. Tenemos y además, yo en esto, a mí hay una cosa que me preocupa mucho, esto que ha dicho Manuel, cambió el programa electoral, lo has dicho tú, cambió el programa electoral, no pasa nada. Claro, el problema esencial es que aquí ha ido tomando decisiones, ninguna de las cuales estaban previamente en su programa electoral. Y a mí ese es un dato que desde una perspectiva democrática, desde una perspectiva a lo mejor formal, naif, de decir, bueno, lo que vamos a hacer el 20 de diciembre tiene un valor relevante en la medida en que vamos a ser nosotros los que más o menos administremos la cosa pública. Rajoy le ha dado exactamente igual y ha ido adelante haciendo cosas como esta, que ciertamente lo del rescate es la decisión económica más importante, pero junto a ellas un conjunto de decisiones que son parecidas a la del rescate, un empobrecimiento generalizado de la población, una pérdida generalizada de capacidad productiva del país, una pérdida generalizada de cultura y de educación. En definitiva, todo ello ha conducido a que este cambio de régimen, a mi juicio, es un cambio a menos democracia y a un empobrecimiento generalizado de la ciudadanía. ¿Quieres decir algo, Rosa? No, quizás que mucha gente no es consciente de todo esto. Todo esto ha ocurrido, ha ocurrido, por ejemplo, que
que un día Soraya Sáenz de Santamaría salió diciendo que no nos iba a costar un céntimo el rescate, el préstamo, esa pequeña ayuda que le dimos a los bancos, y luego salió que el gobierno daba por perdidos, no sé, 40.000 millones, o sea, eso, y eso no le llega a la gente. O sea, estáis dando, o estamos dando, una imagen muy catastrofista que creo que se corresponde con la realidad, pero eso no le llega a la gente. No le llega. Basta que recordáramos igualmente la amnistía fiscal, ¿no? Que es otro de los elementos muy vinculado, ¿no?, a rescates financieros, a cuestiones de este tipo. ¿Dónde está la amnistía fiscal? Dijeron, prometió Montoro que iban a enseñar las listas y todavía estamos esperando. El problema a lo mejor es que teníamos que hablar de los medios de comunicación, ¿no? Sí, yo creo que siempre terminamos en el mismo No, pero sitio, digo esto porque no nos acaban de decir resalta? una cosa muy seria. Un periódico nada radical, New York Times, ¿no? Nos acaba de decir que la libertad de prensa en España está bajo mínimo y que está controlada por el poder económico. Y lo que hablaba es la manipulación del poder, porque es la otra cara de la sociedad que tenemos. O sea, ¿cuál es quizás la característica más definitoria de la etapa de Zapatero o Rajoy? Para mí es básicamente la siguiente, ¿no? Una gigantesca redistribución de renta, riqueza y poder a favor de las clases dominantes. Y esa concentración de poder acaba llevando a la concentración de los medios de comunicación. Vivimos un duopolio televisivo de facto y luego unos medios de comunicación cada vez más controlados por el capital financiero, porque son medios arruinados, son medios con enormes deudas y que al final la línea de mando sigue siendo la línea de mando que viene del poder. Por ejemplo, la operación... La operación Ciudadanos, por ejemplo. La operación Ciudadanos, sin esta connivencia de los medios de comunicación, no hubiese sido posible. Eso sin duda, sí. Eso es muy llamativo, es muy llamativo. No, solamente quería discrepar de que sea igual Zapatero que Rajoy. Porque Zapatero lo peor que hizo en su mandato fue ceder a las presiones de Bruselas. Recuerdo que no fue solo Bruselas. La víspera le llamó incluso Obama. Obama, lo digo porque escribí un libro. Quiero decir que lo tengo muy claros los datos. Podía haber tenido otra opción, que era... Sí, por eso digo, es lo peor que hizo. Y los recortes fueron un poco más prudentes. O sea, no se metió... No, los primeros solamente no se metió tan a saco con la educación y la cultura. Artículo 135 de la Constitución española. Artículo 135. Y una cosa... Es cambiar el régimen. Lo cambió él y lo hizo a petición de los poderes dominantes. Pero quiero decir que el que cumplió totalmente los mandatos de la Troika y de todo el que lo mandaba fue Rajoy desde el primer día. ¿Cuándo empezó la legislatura? Nada más llegar, porque lo primero que hizo fue la reforma laboral, que iba a marcar las reglas del juego. Déjame haceros una pregunta, porque Zapatero lo hizo, pero Tsipras terminó haciéndolo también. ¿Por qué Zapatero es malo y Tsipras es bueno? ¿O hay algo que hizo Tsipras que no hizo Zapatero que le permite salvar de alguna manera la cara? La pregunta es muy seria, ¿no? Pero eso tiene que ver con dos cosas, ¿no? Por un lado, que Tsipras ha luchado, y sabemos que ha luchado. Y si todavía hay confianza en él en la población, es porque al menos la población sintió que había luchado y que no tenía más límite. Digo eso. Una cosa que no hizo Zapatero, que es presentar, decir, lo he intentado, he fracasado. Pero lo que hizo Zapatero fue cambiar de bando. Es decir, lo que hizo Zapatero, porque todas las presiones son presiones, pero cambiar la Constitución española, la inmaculada Constitución y virginal española, cambiarla como lo cambió de un día para otro, sin ningún tipo de referéndum, y sobre todo, ¿cuál fue el objeto del cambio? Es decir, asegurar la prioridad de la deuda pública y constitucionalizar las reglas de oro que vienen de Bruselas. Eso ya era grave. El problema de fondo que hay, y que es el problema que tenemos que ver, es si es posible o no
hacer políticas de izquierda con esta Unión Europea. Pero creo que se trata de otro debate, ¿no? Sí, pero yo creo que en eso que está señalando, es decir, sí, se cambió la Constitución en el otoño de 2011, eso es indudable. En agosto, bueno, con agosticidad, porque en 3 días, en 3 días, fue terrible. En 3 días y posiblemente, y sin duda no fue lo adecuado. Y fue Tugores quien lo hizo, sí, Tugores, que ha muerto. La pregunta es, ¿hoy podemos volver atrás? Es decir, el problema, a mi juicio, el problema cuando analizamos esa decisión ¿es nuestro campo de decisión, es nuestro campo de batalla hoy, aquí, es simplemente aquí, o el problema es un problema europeo? Porque hoy, si nosotros quisiéramos modificar la Constitución para volver a una regla anterior, como la que había con anterioridad a 2011, tendríamos que pedir permiso a Europa. Y eso quiere decir que es un problema esencial, que es un problema que además cuando se aborda el problema de las elecciones europeas no sale a la luz. Pero yo creo que cuando Juan Carlos nos trae aquí a hablar de Rajoy, el mandato de Rajoy empieza el no sé cuántos del mes de diciembre, el 22 de diciembre, con las elecciones, con la lotería que nos tocó a todos el día que tomó posesión. Y creo que a partir de ahí yo creo que hay mucho más campo que retrotraernos a lo que se hizo antes de las elecciones, sí, en donde además el coste político lo ha pagado el Partido Socialista y lo sigue pagando el Partido Socialista después de unas elecciones en donde fue barrido por el Partido Popular. Pues vamos a avanzar. Yo sacaba el tema del PSOE, no solamente porque Manolo planteaba que hay un tipo de políticas que empieza antes, sino porque parece que va a haber una gran coalición en Europa para cambiar el contrato social. Igual que en Alemania, que también lo olvidamos, en Alemania está gobernando el Partido Socialista con Angela Merkel, juntos, ¿no? Entonces las políticas de austeridad vienen por ahí, ¿no? Y de alguna manera, cuando el Partido Popular, Rajoy en este caso, da como 2 vueltas más de tuerca, lo hace sobre el comienzo del atornillamiento que había puesto en marcha el PSOE y de alguna manera eso invalida las respuestas. Pero quiero que vayamos con rapidez a hacer algunos repasos. Reforma laboral, un elemento esencial que ha marcado esta legislatura. Son 2 reformas laborales, la de 2010 de Zapatero y la de 2012 de Rajoy, porque la de 2012 no se entiende sin la de 2010. Que esta es una de las características, yo estoy de acuerdo con lo que decía Manolo, yo creo que esta es una legislatura que ha tenido 7 presupuestos, los 5 del gobierno de Rajoy y los 2 anteriores. Y yo no creo que el giro de Zapatero empiece en 2011, empieza antes, empieza en 2010. Yo creo que el momento culminante es el me cueste lo que me cueste, voy a hacer lo que tengo que hacer. Sí, y eso se llamó... En mayo, cuando le llamaron... Y eso se llamó congelación de las pensiones. Pero una de las cosas que yo creo que hay que explicar es... Claro, se hacen 2 reformas laborales tremendamente lesivas para los derechos de los trabajadores para generar empleo. Se hace una reforma de las pensiones para garantizar las pensiones. ¿Y cuál es el resultado de estas 2 medidas? Yo últimamente tengo una obsesión, que es no juzgar a quienes hacen las políticas con mis valores, sino con los suyos, y evaluar el resultado. Vamos a ver el resultado de lo que hicieron Zapatero y Rajoy en pensiones y con la reforma laboral. ¿Han terminado por crear trabajo? Han terminado por crear puestos de trabajo, pero las 2 reformas, la primera de Zapatero y la segunda de Rajoy, lo que hacen es trocear tanto los tipos de contrato que ya no se puede medir el empleo en número de trabajadores. El empleo hay que medirlo en horas trabajadas totales y en salarios totales. Porque donde antes había un empleo de 2.000 euros, ahora hay 2 becarios de 600 euros. Por tanto, ahí no se ha generado empleo, ahí se ha destruido. Ahí se ha destruido. Donde hay 2 becarios cobrando 600 euros y antes había un trabajo de 2.000 euros, no se ha creado empleo. Se ha destruido y se han creado 2 puestos de trabajo, perdona. Entonces, ¿cuál es el resultado? El resultado es que ahora se crean puestos de trabajo, pero el volumen total de horas trabajadas al año en España disminuye. Y el volumen total de salarios en España cae estrepitosamente. Cada vez se gana menos dinero en España y se trabajan menos horas. ¿Las reformas laborales han creado trabajo? No. Han destruido empleo. Han destruido empleo. Segundo, las pensiones. Vamos a garantizar las pensiones en España. Se han fundido desde el principio de la legislatura de Rajoy más de 30.000 millones de euros del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Teníamos más de 70.000 millones, ahora tenemos unos 40.000. Se han fundido más de 30.000 millones de euros. A este paso, viviendo de los ahorros, en 2023 ya no pagamos más pensiones. Y donde antes había, en 1980, 7 trabajadores por pensionista, en 2015 hay 3 trabajadores por pensionista. Ni es viable el modelo de empleo, ni es viable el modelo de pensiones. No evaluado con mis principios ni con la propuesta de Podemos, evaluado en función de los objetivos que ellos fijan. Este es el drama. El drama es que tenemos gobernantes con los que no solo yo no estoy de acuerdo en términos de valores, que eso es evidente. Tenemos gobernantes que hacen propuestas para mejorar determinadas situaciones y las empeoran siempre. Ese es el problema de la legislatura de Rajoy.
que no ha cumplido uno solo de sus objetivos. Si queréis luego hablamos de la deuda, que la ha disparado. Yo creo que sí, perdona, es que sí ha cumplido el objetivo de la reforma laboral. Se trataba de minimizar, o sea, de precarizar el trabajo, de hacerlo miserable y de que así la gente estuviera sujeta. Lo ha cumplido perfectamente. Rosa, yo no creo eso. Yo no creo que sí lo ha hecho voluntariamente. Yo no quiero pensar que nuestros gobernantes son malvados, con no, dobles no es intenciones. Malvado, es lo que más yo no interesa. quiero pensar que son malvados con dobles intenciones. Yo creo que todo gobernante quiere mejorar el empleo en su país. El problema es que están equivocados. El problema es que no se crea empleo haciendo una ley o cambiando una ley. Esto es el problema también con el contrato único de ciudadanos. No se crea empleo haciendo una ley. Se crea empleo con modelo productivo, cambiando el tejido económico. Cambiando el tejido económico. Ese es el problema. Julio, completando lo que decía Ramón, sí, hemos perdido un 5% de horas de trabajo. Hemos perdido 40.000 millones de euros los trabajadores de este país. Hoy o ayer salían los datos del Ministerio de Hacienda, nada sospechoso por consiguiente, de donde decía que la media del salario en España se había bajado alrededor de entre el 30 al 40%, una cantidad desorbitada. Y añado algo más a lo que tú decías sobre el fondo de reserva. Se ha gastado el fondo de reserva en cosas que no están vinculadas a las pensiones, porque del fondo de reserva han salido las pagas extraordinarias de los funcionarios, por poner un ejemplo. Claro. El problema es, a eso hay que añadir algo que lo que más o menos venía diciendo Rosa, el problema de se ha bajado la presión fiscal, se ha realizado una amnistía fiscal, no se ha reforzado la administración tributaria y eso en el fondo ha conducido a una rebaja de la capacidad que tienen los poderes públicos para hacer política. Entonces, aquí eso lo hemos sustituido por una sucesión de decretos leyes, 75 o 80 decretos leyes en una legislatura, el caso que más en toda la historia, que no tienen efecto o que tienen muy poco efecto porque no hay ningún impulso productivo ni de creación de un aparato productivo, salvo la construcción. Que la construcción sí vuelve a ser un factor, el único que tiene capacidad del Partido Popular de generar. Es terrible. Claro que nos costó. Fíjate, en términos económicos, y esta es muy breve, en términos económicos, ¿qué significa que estemos construyendo otra vez en un país en el que hay 3,5 millones de viviendas vacías? Sí. En la Comunidad de Madrid hay casi 270.000 viviendas vacías. ¿Pero qué hacemos? ¿Qué hacemos diciéndole a los inversores, oiga, usted invierta en construcción? Si no necesitamos eso, necesitamos traer a los inversores para que inviertan en otras cosas, no en construcción. Si esa es la locura, esa es la locura, esa es la locura que tienen, esa es la locura, tienen un modelo que no funciona. Déjame, ¿tú quieres decir algo, Olga? Bueno, datos como que el 90% de lo que le llega a las arcas del Estado procede de la gente, solo el 10% de los empresarios y de ese 10% el 5% de las grandes empresas. Los datos del último informe de Intermon Oxfam, yo creo que esto es bastante descriptivo. El Financial Times decía recientemente, hablando del problema de la precariedad en España, que es que aquí ya no se trata de vivir, sino de subsistir. El Financial Times, por supuesto el New York Times, que hacía referencia Manolo Monereo recientemente, hablando de las leyes Mordaza, llamadas eufemísticamente de seguridad ciudadana, hablaba de que eran leyes no democráticas. Cuando Zapatero hace lo que hace, en su día, lanza el mensaje de que no hay otra opción, lo hace sin consultarlo. A partir de ahí, luego surge el 15M, la indignación, la caída de credibilidad del gobierno y comienza la contraofensiva, es decir, el desprestigio de los movimientos sociales y el desprestigio de aquellas fuerzas políticas que surgen y que se identifican como las fuerzas del cambio, hasta tal punto que tenemos un representante del Poder Financiero que en un momento dado dice que se necesita una especie de Podemos de derechas. Se aprueban las leyes Mordaza para limitar la libertad de expresión y la libertad de manifestación, la movilización, que es muy importante. Y se trata de agitar continuamente el no se puede. Además, ocurre lo que ocurre en Grecia, con lo cual llegamos hasta la actualidad, en el momento en el que tenemos unas encuestas que están dando al PP como posible ganador, o al menos como primero en las encuestas. Y tenemos un frente común pro statu quo que está agitando dos asuntos. Primero fue Cataluña y ahora es también la lucha antiyihadista. Tenemos unos problemas terribles en este país con la precariedad y con el aumento de la desigualdad y, sin embargo, parece que el principal problema ahora es solo Cataluña y el yihadismo, con lo cual, con estos dos debates, se quiere apartar todo lo demás, que todo lo demás son cuestiones fundamentales que nos afectan al día a día. Decía alguien antes aquí en la mesa, no somos un país soberano. ¿Qué ocurre? ¿Qué consecuencia tiene esto? La desafección. ¿Cómo se lucha contra la desafección? Con movilización. Claro, para eso, y ya hablando del tema global, y con esto termino, es fundamental la correlación de fuerzas
favorable en la Unión Europea, que en estos momentos, pues lamentablemente, lo que vemos para el 2016 no es precisamente esto. Déjame plantearos una cosa, algo que ofendió profundamente al 15M fue la corrupción, ¿no? Es un elemento esencial, ¿no?, en su génesis. Vemos que el ministro del Interior recibe a Rato. Vemos que Luis de Guindos le coge un par de veces el teléfono a Francisco Granados. Vemos que no aparece la lista de la amnistía fiscal ni otras listas, la lista Falcioni, al final todavía están por verse los nombres. Uno tiene la sensación de que ha habido un trato de favor, ¿no? Es decir, que los ricos son más ricos y las clases medias se han visto empobrecidas. Parece que hay un elemento profundo, ¿no?, otra vez de clase. También porque lo que ha hecho posible el modelo y el silencio es la corrupción. Yo siempre acabo recordando en estos momentos, ¿no?, me acuerdo mucho, que toda su muerte ha sido para mí un golpe enorme, ¿no?, que es Rafael Chirver, ¿no?, el gran escritor, ¿no?, que nos ha contado perfectamente el modelo valenciano, que es el modelo del PP, la niña bonita del PP. Es decir, el problema siempre es cómo mandan los que no se presentan a las elecciones. Ese es el problema de fondo siempre en política, en una democracia avanzada como la nuestra. Lo digo con cierta ironía esto de avanzada como la nuestra. Y es evidente que sin la corrupción no sería factible. Y es evidente que la corrupción ha sido no un elemento, una anécdota, ha sido estructural al modelo de acumulación capitalista en España desde al menos el año 1993-94, donde la corrupción a todos los niveles se ha ido asentando sólidamente en el país. Antes hablaba Julio de la legitimidad de origen del PP. Ahora el problema que hay es que hemos vivido una crisis de la legitimidad de ejercicio, porque durante el ejercicio del poder, que ya de por sí tenía una legitimidad muy reducida porque hicieron algo por lo que no ganaron las elecciones, nos hemos ido encontrando que hacían políticas absolutamente negativas y a su vez lo hacía un gobierno que todos sabemos que es una máquina de delinquir. Es una cosa curiosa, ¿no?, cuando hablamos, por ejemplo, de Cataluña. Es decir, vemos por un lado a Convergencia y Unión, vemos por un lado al PP, son dos estructuras de corrupción, donde el funcionamiento normal de estos partidos implicaba la corrupción. Es que es una cosa muy seria. ¿Qué ocurre? Que si hoy hablamos de esto nos dicen que hacemos demagogia. ¿Por qué? Porque vivimos en un país donde la agenda oficial, que es de lo que acaba de plantear la compañera, la agenda oficial se está imponiendo contra la ciudadanía en una gigantesca manipulación de cambiar por arte de birlibirloque lo que es bueno por lo que es malo, donde, como decías tú, la mentira se ha convertido en el modo normal de hacer política en este país. Entonces, ante eso, claro, que aparecen de nuevo los medios de comunicación. ¿Cómo que no van a aparecer los medios de comunicación? ¿Cómo hay una coalición de fondo, lo que Luciano Cánfora llamaba no hace mucho, lo que él llama el Partido Único Articulado Europeo, ¿no? Ese Partido Único Articulado Europeo es el que está mandando en España. Es un partido único, directamente ligado a los poderes económicos, financiado en parte por los poderes económicos y que tienen detrás una agenda política que la marcan los medios de comunicación. Pero todos sabemos que el método de agenda setting funciona porque hay un elemento previo. El que manda la agenda es siempre el poder. Y es el poder el que está dirigiendo la agenda del país. Con una alternativa que yo creo que es terrible y que quizás merecería la pena discutir también, ¿no?, que es esta idea de que tenemos que escoger entre el me quede como estoy o el caos y el populismo. Yo creo que el problema de fondo que hay, lo que no aparece en el debate, es lo que todo el mundo habla y la gente no discute, que es que lo que hay que discutir es una cosa diferente, a mi juicio. Y esa es la agenda que deberíamos de hacer otros, que no se hace, que es que o cambiamos ahora de política o lo que ocurrirá el día 21 va a ser una tragedia más grande todavía en este país, porque se va a profundizar en este modelo, porque va a haber un ajuste de caballo que ya está pronosticado ese ajuste y cuantificado, 9.000 millones de euros, y sobre todo porque hay de nuevo
la enésima reforma electoral pendiente. Es decir, vamos a entrar en un proceso que si gana el bloque, el partido único articulado, con Ciudadanos como elemento central, lo que vamos a llegar es una involución política y social en este país. Por tanto, la alternativa no es que me quede como estoy, la alternativa es o cambiamos ahora la política o la política nos cambiaría a nosotros. Julio, ¿querías comentar algo? Sí, en relación con lo de la corrupción. La corrupción posiblemente sea el elemento que más ha vertebrado la política en España en los últimos años. Es curioso porque la corrupción ha sobrevivido a la crisis económica perfectamente. Se han modificado los aspectos en donde antes había corrupción. Desde el año 96, cuando Aznar hace la reforma de la legislación del suelo, el principal elemento es el urbanismo. Ahora el principal elemento es la contratación pública, aparte de otras pequeñas corruptelas que puede haber. A mí lo que me resulta muy llamativo es que el partido que más corruptos tiene en este momento es el partido que puede ganar las próximas elecciones. Y que el presidente de un gobierno que aparece en una lista de personas receptoras de sobres ilegales puede ser el próximo presidente del gobierno otra vez. Y que además eso habrá algunos que vayan diciendo que eso ha limpiado todos sus pecados. Sí, pero hay una cosa que a mí me parece muy importante. Aquí se nos hincha la boca diciendo tenemos muchas leyes contra la corrupción. Es mentira, pero bueno. Aceptemos el pulpo como animal de compañía. Pero es que no tenemos una administración que esté en disposición de luchar contra la corrupción. Ni hay guardias civiles suficientes, ni los guardias civiles están preparados para luchar contra la delincuencia financiera, ni tenemos inspectores de Hacienda suficientes, ni tenemos intervención suficiente, ni el Tribunal de Cuentas es suficiente. Quiero decir, eso es una carencia deliberada por parte de aquellos que quieren que la corrupción siga siendo una forma de hacer política en España. Vamos a escuchar, perdonad, yo quiero hablar de corrupción. dadme un minuto, vale. Vamos a escuchar qué dicen ellos de ellos mismos. Pero ¿no crees, Mario Dolores, que nos ha faltado a lo mejor en estos años, ¿no? Un poco de piel, un poco de sensibilidad, pues a lo mejor. Yo me refiero a cómo hemos contado las cosas, ¿no? Por ejemplo, dice, en el último año, el 2014, cierra con más de 400.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social. Y nos hemos quedado ahí, nos quedamos ahí. Eso parece una cifra. Es una cifra. Claro, y a lo mejor detrás de 400.000 claro. hay personas, hay familias y el futuro de las pensiones. No sé, nosotros igual pensamos que estamos cerca de la gente y la gente nos ve mucho más lejos de lo que nosotros creemos que estamos. Tenemos que ser más cercanos. El presidente Rajoy puede ir a radiar un partido de fútbol, pero no hace debates electorales. Ha pagado un cierto precio, es verdad, pierden casi 3 millones de votos, van a perder largos, ¿no? O más quizá, pero siguen manteniendo un suelo. Una parte tiene que ver, ¿no?, con una población envejecida, lo cual demuestra un cambio muy fuerte, ¿no?, en nuestro país entre nuevas generaciones y viejas generaciones, pero no deja de ser cierto de que uno se puede preguntar qué más tiene que pasar para que determinada gente pase, ¿no?, factura al Partido Popular. Ramón. Pues yo creo que una cosa, que es que la ciudadanía perciba que además de ser muy ladrones y muy golfos, gestionan muy mal y que se puede gestionar de otra forma. Porque el problema es que la gente tiene la sensación de que quienes aspiramos a echar al Partido Popular de las instituciones tenemos mucha razón en la crítica que hacemos y propuestas endebles. Esa es una sensación que yo creo que tiene la gente y que es una sensación legítima. Yo para eso tengo dos respuestas. La primera, a la primera parte de la ecuación, Rodrigo Rato. Es decir, el modelo de ministro milagro del Partido Popular, el modelo de gestión excelente del Partido Popular en las instituciones, es un señor que mientras dirigía el Ministerio de Hacienda, la agencia tributaria, estaba defraudando a Hacienda y se estaba haciendo trampas al solitario a sí mismo. Y la segunda respuesta es Manuela Carmena o Ada Colau, y es donde gobierna el cambio, tú abres el grifo y sigue saliendo agua. No está pasando nada en la vida cotidiana de la gente que haga pensar que el cambio genera caos. Todo lo contrario. El cambio ha venido. Lo han intentado en los medios, pero hay una cosa. Gobiernos que no han tenido 100 días de gracia. Pero hay una cosa que tenemos que poner sobre la mesa y es: cambio también es orden.
Nosotros no venimos aquí a desordenar las cosas, venimos a gestionarlas mejor. Pero esto nosotros necesitamos hacérselo llegar a la ciudadanía, porque corremos el riesgo en estos debates en el que somos gente que estamos más o menos de acuerdo en que la cosa no va bien, de terminar por pensar, bueno, es que la ciudadanía es imbécil, porque sigue votando al Partido Popular. Bueno, la ciudadanía no es imbécil, la ciudadanía tiene dudas razonables sobre qué vamos a hacer en las instituciones cuando las gestionemos quienes no las hemos gestionado nunca. Eso es razonable y sensato, es trabajo nuestro convencerlos. ¿Olga? Hay en esta campaña 3 cuestiones que a mí me parecen fundamentales. El miedo, el cambio, del que tanto se habla y que hay fuerzas políticas que lo han vaciado de contenido y que además han querido identificarlo no como mejoría, sino como algo que nos tiene que dar más miedo, y las expectativas. Recientemente estaba en una charla y alguien del público decía, es que la gente no quiere cambio, porque tiene miedo al cambio. Bueno, puede que haya mucha gente que no quiera un cambio, pero cierto es que en este país, teniendo en cuenta las cifras de desigualdad, de precariedad, de paro, etcétera, hay mucha gente que necesita un cambio. Otra cosa es que esa agenda setting y ese debate público nos haya impuesto una conclusión que es que lo mejor es que todo siga igual. ¿Cómo se apela y cómo se seduce a esa gente que necesita cambio, pero que a lo mejor no se va a movilizar para votar? Aquí Ada Colau siempre habla de los barrios más humildes de Barcelona, esos barrios que a lo mejor necesitarían más que otros un cambio real y que sin embargo registran muy a menudo un porcentaje bastante elevado de abstencionismo. ¿Por qué esa gente no va a votar? Porque a lo mejor no tiene las expectativas suficientes. Ahí entra en escena ese tercer elemento que es la expectativa. ¿Votando a determinadas fuerzas va a seguir todo igual? ¿Va a empeorar? ¿O realmente va a mejorar? Bien, y aquí de nuevo entra en escena esos discursos públicos, esos mensajes del miedo que nos están dando y lanzando continuamente, con un frente del statu quo que ya se ha dado cuenta de que algo tiene que cambiar solo para que todo siga igual. Con respecto a la corrupción, solo 2 cosas. Está la corrupción de robar, los sobresueldos, la contratación pública. Aquí quedan muchas cosas por hacer. Tenemos una falta de transparencia absoluta, que eso además nos afecta a los periodistas a la hora de poder investigar a unos niveles que no son democráticos, ¿no? Pero yo quiero señalar también que hay otra corrupción de los valores muy incrustada, ¿no? Junto con la cultura de la impunidad, por supuesto. Y esa corrupción de los valores es que los que más tienen puedan tener aún más a costa de la desposesión de una gran mayoría. Eso también es una especie de corrupción y creo que debe estar muy encima de la mesa a la hora de debatir. El Partido Popular ha buscado una gente joven, ¿no? Pablo Casado, Andrea Levy, y con eso parece que suple, ¿no?, la posibilidad de rendir cuentas y parece que le funciona. Sí, pero quizá... Son iguales. Quizá... Con la misma desfachatez, sobre todo Casado, es que parece que se pone por las mañanas la careta de mentir y le puedes echar lo que sea. Es que es inaudito cómo miente. Pero al margen de cómo nos caigan, hay una cosa... No digo cómo miente. Te quito 5 segundos solo. Al margen de cómo nos caiga, hay una cosa que es la fundamental, y es: han sido nombrados portavoces del Partido Popular por el mismo método por el que se nombró tesorero a Bárcenas, por el dedazo. El problema no es que nos caigan mejor o peor los portavoces, el problema es que las herramientas políticas tengan estructuras democráticas que impidan que haya golfos que manden en ellas, porque es un problema de estructuras, no es un problema de que nos caigan bien o mal. A mí me van a caer tendiendo a mal siempre los portavoces del PP, y perdóname. De que caigan mal o no, pero me ha quedado pendiente hablar de la corrupción. Es que todo lo que estamos hablando de cómo nos cae, de a quién nombra el PP y a quién deja de nombrar, tiene que tener en cuenta que es absolutamente inaudito que el Partido Popular siga teniendo las expectativas de voto que tiene. Este país, diréis que la ciudadanía no es tan tonta ni tan... Lo que admite la corrupción de una manera que no se puede tolerar. O sea, en las municipales volvieron a salir en torno al 80% de políticos imputados que volvieron a presentarse y volvieron a ganar. La tolerancia a la corrupción de España es uno de nuestros principales problemas. A mí me recuerda muchas veces a Egipto, que tú conoces muy bien, Olga, en donde la corrupción ha formado ya, está tan metida en el Estado que ya no hay solución posible. A México, en México nos están contando que también crece mucho la macroeconomía y tenemos a la mafia sentada en los gobiernos, sobre todo de ciertos estados. La corrupción es nuestro principal problema y
y que se siga votando al PP sin haberse limpiado en absoluto, solo con cambiar unas caras que nos pueden caer estupendamente o fatal, no se arregla nada. Yo creo que Ramón, la pregunta que ha hecho Ramón hay que contestarla, ¿no? Sí, pues contéstasela. No digo yo, estoy hablando como retórica, la política y la retórica es la misma cosa. La pregunta es ¿por qué puede ganar de nuevo la derecha en este país? Esa es la pregunta, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con los errores y los defectos de la oposición y de la oposición alternativa. O sea, yo desgraciadamente no pienso que las cosas puedan cambiar si no lo encabeza ese cambio Podemos e Izquierda Unida. No tengo ninguna confianza en el Partido Socialista, ninguna confianza en el Partido Socialista. Pero el gran problema que hoy nos estamos encontrando es que, ¿cómo lo diría yo? Nos estamos quedando en la idea de que para construir una alternativa a lo existente tenemos que parecernos mucho a lo existente. Y yo creo que el temor que tiene Podemos en este momento es el temor a ser diferente y alternativo a lo existente, y que Podemos se está convirtiendo en una fuerza política, ¿cómo diría yo?, ¿no? No es que apela al centro, ¿no?, sino que apela estructuralmente a una moderación bajo el principio que va a disputarle la hegemonía al Partido Socialista en el territorio del Partido Socialista, que en el territorio de la respetabilidad, de la normalización. Claro, el problema que hay es la pregunta, y termino, la pregunta de Ramón, es que en este país la alternativa de poder que ha sido la derecha y que es la derecha de este país no se va a acabar si no hay una alternativa de los de abajo organizada, creíble y solvente. Organizada, creíble y solvente. Y yo creo que lo que está ocurriendo es que se está, de alguna forma, desdibujando la alternativa y estamos entrando en un territorio donde la derecha tiene todo que ganar, la izquierda todo que perder y, sobre todo, algo terrible, que es que el cambio va a ser sustituido por un inmenso cambiazo con una nueva fuerza política que va a ser el eje de la recomposición capitalista de este país en los próximos años. Y yo creo que eso es una cosa muy seria que no se puede quitar de en medio, pues orillando todos los temas que orilla permanentemente Podemos. Orilla el tema de la Unión Europea, orilla el tema de las bases y de la cuestión militar, y rápidamente lo que tiras por la puerta entra por la ventana, como ha ocurrido ahora con el tema del terrorismo. Se orilla hasta el proceso constituyente. No sabemos si Podemos es capaz o no de impulsar un proceso constituyente, y dice que no o que sí y sube o baja, y luego hay un pequeñín problema. Dice que hay que meter en la Constitución el derecho a decidir. Es decir, ¿y eso cómo se hace sin un proceso constituyente? Luego estamos hablando de contradicciones lógicas que lo que reflejan es no tener claro un proyecto estratégico alternativo a este país. Y yo creo que es una cosa desgraciada para todos. Déjame plantearos otra cuestión. Y ahora, Ramón, si quieres contestar. Sí, te voy a dejar sin duda. Sí, ahora te voy a dejar, pero como quiero que hablemos más del PP que de nosotros mismos, ¿no? Donde estaba la derecha, ahora hay tres derechas. Es decir, estaba el Partido Popular, ha crecido una derecha que supuestamente le quiere pasar por la derecha, como sería Vox, y una derecha más actualizada, más moderna, que sería Ciudadanos, ¿no? Esa fragmentación permite, de alguna manera, equiparar la suerte de la derecha con esa suerte de la izquierda en España, que también ha estado siempre fragmentada. ¿Es peor? Quería pediros una reflexión sobre esto. Yo creo que pactarán, o sea, difícilmente entre dos van a conseguir los votos suficientes, y escribí hace meses que iba a haber un pacto. PP, PSOE, Ciudadanos, me pusieron tibia y creo que es a lo que se va. Y van todos a lo mismo. Te has olvidado en la derecha, al centro-derecha del PSOE, digamos centro-derecha. No les pues va... ya estaba, no ha surgido... Sí, no, pero que digo que... Bueno, centro-derecha, en fin, bueno. Claro, pero que digo que ellos no tienen ningún problema y van a pactar, eso es lo que creo. Y creo con Manolo que efectivamente el problema que se viene encima es enorme, porque hay mucha gente que no puede esperar. O sea, yo no puedo esperar. Yo no puedo esperar más a que cambien las cosas. Y hay pues un tercio de los niños españoles
están desnutridos. Y esa cifra ha pasado del 17 al 33 desde que gobierna Rajoy. Y no pueden esperar los pensionistas, y no pueden esperar los dependientes, y pues multitud, los que no compran medicinas por el repago, copago o repago. Entonces, ese pacto que se viene encima pues puede tener unos colores algo diferentes. Hay gente que lo ve bien, o sea, yo hablo con gente que dice, bueno, no será lo mismo que el PP con mayoría absoluta, va a ser peor porque es consolidarlo. ¿Y cómo separa eso? ¿Cómo haces entender a la gente lo que realmente está ocurriendo y que se le quite el miedo a un cambio, que es lo que parece que tiene? ¿Cómo se consigue eso? Parece que una parte de la alternativa empezó en esta casa y el Partido Popular parece que también ha tomado su nota. Vamos a escuchar qué opina Rajoy de las tertulias. No nos presentamos a las elecciones haciendo disquisiciones a quién vamos a apoyar, a quién no vamos a apoyar, sin programa, sin ideas, haciendo fichajes de última hora para que les regeneren. Desde luego, este partido no fichará a nadie para que lo regeneren, porque las cosas que tenemos que hacer las vamos a hacer nosotros solos. Amigas, ahí hablaba, ¿no?, de, sobre todo, Irene Lozano en ese momento. Antes de que me conteste Ramoncito, que es un tema interesante, que es, ¿qué diferencia hay estructural entre Ciudadanos y el Partido Popular? Es una cosa que merece la pena entender. ¿Por qué el capital financiero y los poderosos necesitan un partido como Ciudadanos? Porque el PP es demasiado... Espera, que es una pregunta retórica, se está contestando. No. ¿Por qué? Fundamentalmente por una razón. O sea, sí está habiendo un nuevo modelo productivo. Lo que pasa es que es un modelo productivo muy negativo para este país. Y para poner en marcha el nuevo modelo productivo que se va a acentuar en los próximos meses, es un modelo que se basa básicamente en la competitividad, y esa competitividad se basa reduciendo salarios y estado del bienestar. Esa es la opción del señor Rajoy y del señor Rivera. El problema es que para eso hace falta también una nueva clase política frente al Partido Popular. El Partido Popular tiene demasiados intereses en las estructuras profundas de esta sociedad para hacer esta revolución neoliberal que va a intentar imponer desde Europa los poderes fuertes y desde España Ciudadanos. Y pongo un ejemplo. Ciudadanos dice, hay que eliminar las diputaciones provinciales. Por ejemplo, que yo creo que es razonable, dicho sea de paso. Pero eso es la muerte del Partido Popular en 7 o 8 regiones del país. Es decir, porque todo su poder se basa en eso. Es un poco lo que le pasa también al Partido Socialista. Es decir, de alguna manera el poder para cambiar el modelo productivo en un sentido negativo en este país necesita una fuerza política que vaya más allá que el PP, que lo radicalice en cierto sentido, que lo modere en otro y que pierda sobre todo el sector más conservador y más tradicional del PP, pierde la hegemonía del gobierno. Y esa es la gran noción del poder que yo creo que hay delante. Contestan 30 segundos porque tenemos que pediros ya casi conclusiones. No, hacía el otro día un artículo espeluznante, Jiménez Los Santos, pero es un tío listo, y decía, podemos estar tranquilos dejándole... Decía, podemos estar tranquilos dejándole la economía al PP y la política a Ciudadanos. Ciudadanos vuelve a hablar de política y a disputar el terreno de la política, y la economía será para el PP. Esa era la lectura de Jiménez Los Santos sobre los suyos. Te contesto a lo de antes. Tú has dicho que nos estamos instalando en la respetabilidad. Yo creo que, y tú lo sabes mejor que yo, porque yo lo he aprendido entre otros leyéndote a ti, que la hegemonía es un terreno resbaladizo. Había una frase que utilizábamos mucho durante el 15M mucha gente, que era la de un pie dentro y un pie fuera, y se le atribuía a la calle y a las instituciones. Y la frase de Gramsci es sobre el consenso. No hay ninguna contradicción entre instalarte en la respetabilidad y romper los consensos tradicionales. De hecho, creo que el otro día oía a Pablo establecer una dicotomía entre la calculadora y el corazón, y nosotros no tenemos que establecer ninguna dicotomía entre la calculadora y el corazón. Que nosotros somos el partido del corazón ya lo sabe todo el mundo, pero necesitamos conquistar el terreno de la calculadora para ser una opción de gobierno. Nosotros somos el partido del pueblo, y el partido del pueblo tiene a la gente, representa los intereses de la gente, pero es también capaz de ser, es capaz también de ser una fuerza de gobierno. Sí, es muy fácil. Si lo que se le pide a Podemos no es que sea la izquierda que construya un nuevo país, es una cosa tan simple lo que se dice, es
Podemos nació para un nuevo proyecto de país. Entonces yo lo que quiero es que me expliquen cuál es el nuevo proyecto de país, cuáles son las medidas básicas de nuestro proyecto y con quién lo van a hacer. Si no es tampoco tan diferente. Lo que ocurre es que cada vez veo menos claro qué proyecto de país hay y sobre todo los elementos esenciales de un proyecto alternativo de país, que fue por lo que Podemos se convirtió en el referente, tan referente político del país que han tenido que construir una alternativa para él. Tú sabes que estamos en el proceso de cambio constitucional, y lo podremos llamar cambio constitucional, lo podremos llamar proceso constituyente, es lo mismo, es cambiar las estructuras profundas de la arquitectura del Estado. Y estamos en el reto fundamental de nuestro tiempo, que en esto creo que tú y yo también estamos de acuerdo, que es reorientar la redistribución inversa que ha habido de las rentas del trabajo a las del capital hacia una redistribución de las rentas del capital a las del trabajo, para recuperar derechos de ciudadanía, salarios y la posibilidad de que la democracia sea más que votar cada 4 años, sea un sistema político que garantiza derechos. Hay un elemento importante, tenemos que irnos. Yo estoy convencido de que los derechos humanos han empeorado profundamente en nuestro país en esta legislatura. Quería vuestras conclusiones, que me preguntarais qué marca España, ¿no?, deja el Partido Popular, Rosa María. Pues un país sobre todo más desigual, más autoritario. Yo me pregunto continuamente qué fue de aquel grito que dimos el 15M, yo también estaba el 15M en la Puerta del Sol. No exigimos no ser mercancía en manos de políticos y banqueros y ahora les vamos a firmar un cheque en blanco por 4 años. Todo esto los cambios sociales creo que se producen con más educación y más información. No nos da tiempo a hacer más educación ahora, es lo que ha propiciado el PP, pero tenemos que luchar el poco tiempo que quede hasta las elecciones y creo que merece la pena, por lo muchísimo que nos jugamos, en buscar más información, hacerle entender a la gente que la recuperación no es cierta más que para unos pocos, que tienen que salir a la calle y mirar lo que ocurre, que tienen que ver las persianas caídas de los negocios, que el día 20, según a quien le den el gobierno, las cosas van a cambiar muchísimo a peor, que es consolidar un modelo que nos ha llevado a esa desigualdad y alguien se lo tiene que contar y los medios convencionales no van a hacerlo. ¿Cómo luchamos contra eso? No lo sé. Gracias, Rosa María. Manolo. Yo creo que la gran pregunta es, ¿la esperanza va a vencer al miedo? Esa es la gran pregunta de esta elección. Y yo creo que debemos de contestar que sí. Que la gran elección que tenemos que hacer en estas elecciones no son, la gran elección democrática no es escoger entre que todo siga igual y el caos de un futuro, sino que al revés, que para tener futuro tenemos que cambiar el poder político en este país. Yo creo que esa es la señal fundamental, es la línea maestra. Los que no han hecho la vida más difícil en un país más pobre, un país más desigual, un país donde los poderosos empiezan a chulearnos a la gente normal y corriente, es que este país necesita futuro y que el futuro no puede ser que los que no han llevado a esta situación sigan gobernando y se vayan, pues de alguna manera, después de haber estado robando a manos llenas en este país. Por eso hace falta esperanza. Y yo lo que deseo es que seamos todos capaces de construir una esperanza colectiva con datos solventes de la realidad y decir a la gente, podemos cambiar, pero para cambiar tenéis que cambiar vosotros, la gente. Hay que dejar de ser súbditos y ser ciudadanos. Y eso significa que tenemos el poder y vamos a decidirlo. Muchas gracias, Manolo. Olga. Para que haya esperanza tiene que haber un poquito más de movilización humana, política y emotiva. Cuando surgió el 15M había esperanza y no había tanto miedo. El miedo luego ha surgido por muchas cuestiones, entre otras una campaña mediática tremenda contra todo aquello que representa el cambio. Y eso, bueno, pues ha bajado un poquito el nivel, pero lo que está pasando aquí es un escándalo. O sea, lo que ha dejado el PP sin credibilidad,
un país corrupto, sin transparencia, con más de 50% de paro juvenil, con pobreza energética, gente que no tiene para pagar el gas, la luz o el agua. Todo eso es un escándalo y hay que decirlo muy alto en estas semanas hasta las elecciones. Hay que crear una atmósfera de escándalo. Y luego, por supuesto, analizar qué ha pasado desde el 15M, desde el surgimiento de Fuerzas del Cambio, qué ha pasado desde entonces hasta ahora, para que exista la posibilidad de que el PP pueda quedar como primera fuerza. Es cierto que el resultado va a ser un bipartidismo que cae en picado, con el aumento de Ciudadanos que va a tener la llave y la clave. Puede existir la posibilidad de que tengamos frente a nosotros una legislatura muy endeble. Por eso también va a ser importante el después, a partir del día 21, desde la sociedad civil y desde la política, qué se empieza a construir o qué se empieza a construir más aún para crear esa esperanza frente a ese miedo que en los últimos meses sin duda se ha incrustado bastante, ¿no? Gracias, Olga. Julio. Yo la verdad es que soy escéptico sobre lo que vaya, escéptico sobre la posibilidad de cambio del día 20. O sea, tengo miedo de que el resultado sea mucho peor de lo que nos pensamos, en el sentido de que las encuestas dan un porcentaje de gente que no quiere decir a qué van a votar, y eso me da a mí la sensación de que hay un voto conservador oculto bastante considerable. El problema que hay aquí es que una solución alternativa pasa por una buena comunicación, y para tener buena comunicación hace falta tener buenos canales de comunicación, y no hay más que ver la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, que diariamente vienen machacando con un monodiscurso que solo habla de la palabra recuperación, aunque la recuperación sea haber perdido el 40% de sueldo en los trabajadores, haber perdido un 5% de horas de trabajo, tener un déficit público que gestionan mal, tú lo decías antes, Ramón, pero es que el déficit público seguimos en niveles que después de todos los recortes que hemos tenido es más alto del que nos exige Europa. Tenemos una deuda pública, absolutamente impagable, tenemos una corrupción manifiesta, pero al lado de eso, que la gente puede tener la sensación, hay que optar por un programa, presentar un programa que sea creíble e ilusionante. Y yo no sé si la alternativa en este momento está siendo capaz de generar esa ilusión y esa credibilidad. Gracias, Julio. La pelota está en nuestro campo en este momento, y yo creo que esa es nuestra gran responsabilidad. En el campo de la izquierda. Sí, pero Manuel, pero es que ya hemos terminado. ¿Quieres...? No. Gracias. Ramón. Sí, yo creo que... Bueno, primero, yo no soy nada escéptico respecto a lo que vaya a pasar el 20D. Creo que estamos ahora mismo, con las últimas encuestas, en una situación de triple empate por detrás del PP, en el que claramente hay tendencia descendente de Ciudadanos y PSOE y ascendente de Podemos. Quédate con lo que te digo, Podemos le va a disputar estas elecciones al Partido Popular. Creo que venimos... En todo lo que se está diciendo, creo que venimos de una primera fase en la que la ciudadanía dijo que no, que esto no podía seguir así, que no nos representan y que se vayan. Ha habido una segunda en la que nos hemos preguntado que qué hacemos, y estamos en una fase de afirmación. Estamos en la fase de afirmación de cuáles son las propuestas de la ciudadanía frente a un poder político que le ha robado el futuro. Y yo las resumo en 3. El cambio de modelo productivo para tener futuro económico, avanzar hacia un modelo de Estado plurinacional, darle respuesta a la crisis territorial que hay abierta y asumir que esto es un país de países y que tenemos que avanzar hacia un Estado plurinacional en el que los pueblos tienen derecho a decidir su futuro. Tercero, cambio constitucional. Esos son, creo, para contestar al compañero Monereo, creo que son los 3 elementos de la afirmación de nuestro tiempo. Podemos gestionar un país diferente a partir de recuperar la política para la ciudadanía. Muchas gracias, Ramón, gracias a todos. El capitalismo en crisis, no en términos teóricos, sino que en términos prácticos, nos dio un tremendo disgusto allá por los años 30. Parece que en este comienzo del siglo XXI se ha sofisticado, pero si aquello que decía Jesús Ibáñez de Dios es correcto, que es más peligroso muerto que vivo, porque vivo se le ve venir, parece que pudiéramos decir algo similar de este fascismo financiero, como lo llama Boaventura de Sousa Santos, que no se le ve porque viene bien vestido, viene muy aseado, viene perfumadito, pero que no deja de ser terrible, porque amenaza con cargar sobre las espaldas de las mayorías la tasa de ganancia de unos pocos. La amenaza antiyihadista es la gran excusa que necesitaban una vez que el comunismo ya no tiene esa fuerza movilizadora
parece que en el caso de España añadimos otro estado de excepción que se suma con el caso de que España se rompe, y al final, si la patria se rompe y los terroristas nos bombardean, se suspende el entendimiento. Y es verdad que eso induce al pesimismo, pero hemos aprendido que si no hay esperanza ya hemos sido derrotados, decía el Bono de Pessoa. Y si ya no puedo creer que nada sea verdadero, ¿por qué sigue viniendo la luz de la luna a batir la hierba? Sean esa luz, sean el relámpago. Nos vemos la semana que viene, aquí, en La Tuerca. Ya saben, la única tertulia, pese a todo, sin miedo y con memoria. Hasta la semana que viene.